Los servicios de inteligencia han sido un dolor de cabeza para la sociedad por una serie de incursiones que implican violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proyecto de ley sometido por el DNI es perjudicial para el sistema financiero y para los usuarios del mismo. Y este proyecto lo que hace es que deja abierto a que cualquier ciudadano vengan y le violen su privacidad. Obligan a los entes privados, incluyendo bancos, abogados, periodistas, a entregar todas las informaciones que se les requiera. Y si eso ayuda a la transparencia, pues la vamos a tomar en cuenta. La seguridad es uno de los talones de Aquiles de quienes nos gobiernan y es por esto que en cada mandato la ciudadanía está muy pendiente de las nuevas leyes, reformas y planes a seguir para acabar con este flagelo. Para entrar en materia es importante conocer qué es inteligencia, que es un proceso de búsqueda y análisis de información que tiene como objetivo crear un producto informativo para la toma de decisión. Por eso siempre hemos dicho que información e investigación no es sinónimo de inteligencia, son parte del proceso de producción, pero su utilidad no es la misma. En el caso de la inteligencia del Estado, esta proviene de un subsistema llamado estratégico, el cual suministra oportuna y verazmente a quienes deciden políticas públicas del más alto nivel. La inteligencia útil en el orden del conocimiento de las potenciales ventajas, desventajas, amenazas, riesgos y conflictos que puedan ser una vulnerabilidad, amenaza o riesgo a los intereses y objetivos nacionales, así como el desenvolvimiento institucional de una sociedad. República Dominicana cuenta con unos 3 subsistemas y aproximadamente 8 agencias de inteligencias. Es bueno señalar que este anteproyecto de ley que se está conociendo en el Congreso es importante en virtud de que hay que recordar que en el año 2013 se modificó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley 139, y que la misma segregó lo que era el Departamento Nacional de Investigaciones dependiente de las Fuerzas Armadas. Por esa razón vemos que el mismo presidente Luis Abinader pudo, de acuerdo a la ley, nombrar a una persona que no era de la clase militar. En virtud de ello, anteriormente eran nombrados militares activos o en retiro. El 21 de junio del año 2021, el presidente Abinader remitió al Senado de la República un proyecto de ley con el que se busca adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia, el cual quedaría bajo la rectoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, institución dependiente del presidente de la República, que sustituye al actual Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. La pieza fue aprobada en el Senado en segunda lectura y pasó a la Cámara de Diputados para su sanción. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que tiene el propósito de crear la Dirección Nacional de Inteligencia para sustituir la Dirección Nacional de Investigaciones DNI. Pero esta nueva estructura de investigaciones tiene funciones muy amplias, muy diversas, porque busca coordinar todo el sistema de inteligencia del Estado. Ese es el objetivo primario de ese proyecto de ley. La propuesta establece que fue necesario precisar los objetivos y redefinir las funciones asignadas al actual Departamento Nacional de Investigaciones, reestructurando su organización interna y dotándola de herramientas que le permitan mayor eficiencia en sus acciones de inteligencia, las cuales deben sujetarse a controles que garanticen los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. Bajo esos argumentos dispone que la DNI como órgano centralizado del Estado estaría destinada a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. En consecuencia, integrarían el sistema de inteligencia teniendo a la DNI como su órgano coordinador, las unidades militares J2, M2, G2 y A2, cuando desarrollen actividades para la seguridad nacional y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. En el contenido donde se describen las atribuciones de esa nueva institución que busca regular y coordinar la inteligencia del Estado,
se vulneran derechos fundamentales y también se vulneran derechos de instituciones, porque se le dan atribuciones que violan la Constitución de la República, porque se vulneran derechos humanos. De aprobarse este proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional de la República, implementaría cambios en la ejecución de su política de seguridad nacional, con la creación de nuevos organismos encargados de desarrollar actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Una iniciativa legislativa que implica una modificación, una transformación de lo que es el servicio de inteligencia en la República Dominicana y de manera particular de lo que hoy se llama el DNI o Departamento Nacional de Investigación. Con la aprobación del proyecto de ley, la DNI tendría la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, las instituciones democráticas, la seguridad y la defensa de la nación. En ese sentido, tendrá la responsabilidad de investigar a cualquier persona, grupos o asociaciones que traten de lesionar el Estado de Derecho, independientemente de las acciones del Ministerio Público. El proyecto de ley sometido por el DNI es perjudicial para el sistema financiero y para los usuarios del mismo, en virtud de que afecta los derechos fundamentales y constitucionales que los cuales protege la ley. Se encargará de recopilar y procesar informaciones relevantes, evaluar amenazas de orden interno y externo, así como contrarrestar actividades de nacionales o extranjeros que representen peligro para la seguridad nacional, la paz social y la soberanía. De igual modo, deberá prevenir los delitos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación cuando ponga en riesgo el funcionamiento de las estructuras críticas y servicios, controlar el ingreso y salida de extranjeros sin perjuicio de la Dirección General de Migración, entre otras. De las atribuciones que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, no es fuera de ahí, es lo que le confiere el artículo 9 de este proyecto de ley. Pero cuando se habla de las sanciones todas están, vemos que estas sanciones están en la ley 172.13 que habla de sanciones. O sea que las sanciones que estamos hablando aquí están contenidas en otras leyes. En el artículo 3 del proyecto de ley se define el Sistema Nacional de Inteligencia como el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado Dominicano, con la finalidad de proveer inteligencia estratégica para la seguridad nacional. La Dirección Nacional de Inteligencia estará dirigida por un director nacional, el cual será designado por el presidente de la República. Se encargará de asesorar al gobernante sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera y cualquier otro asunto relacionado con la seguridad y defensa de los intereses vitales nacionales. De igual modo, deberá adoptar medidas urgentes que sean necesarias para prevenir o contrarrestar actos inminentes de terrorismo o que atenten contra la seguridad nacional, la vida de las personas y la integridad de sus bienes. Que nosotros observamos que este proyecto de ley no establece límite a la designación de quien va a ser el director o directora. Plantea que es de libre remoción. Sin embargo, no hay un solo cargo en la República Dominicana establecida por la Constitución y las leyes que no establezca qué tiempo debe durar la persona que ocupa dicha responsabilidad. La propuesta legislativa también dispone que quienes oculten informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia serán sancionados con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Además, aduce que serán castigados quienes incurran en la divulgación de informaciones sensibles sometidas a secreto oficial de la DNI y los usurpadores de funciones. Pero obligar a un ciudadano, so pena de ser sometido a la justicia a cárcel de 2 años o multa de 150 salarios,
Eso es inconstitucional. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. El proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional que crearía la nueva Dirección Nacional de Inteligencia genera preocupación entre actores del sistema financiero y juristas que consideran es violatorio a la Constitución porque el mismo faculta la entrega de informaciones sensibles de los ciudadanos. A mí me da mucha pena que se esté trabajando una iniciativa que tiene que ver con inteligencia y seguridad nacional en un momento que se ha exhibido como un logro el que el mundo conozca que los oficiales de defensa de la República Dominicana son oficiales que se prestan a servir a cualquier intereses delatores, como lo hemos visto en todos los procesos que se están dando ahora. El proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional desde el año 2021 genera controversia, sobre todo por las prerrogativas que le serían facultadas al DNI, como lo que tiene que ver con datos muy personales del ciudadano. Es por esto que juristas llaman a que la pieza que ya fue aprobada por el Senado sea revisada tras entender perjudica al sistema financiero y a los usuarios. Y para esa ley creo que es contra la Constitución e iría al Tribunal Constitucional y la declararían en contra de la Constitución de la República. Debe ser analizada muy cuidadosamente para su aprobación. Algunos constitucionalistas aseguran de aprobarse sería desmenuzado por el Tribunal Constitucional. Yo tengo algunas reservas con respecto a la ley, porque esta ley hay que recordar también que se venía trabajando hace como cerca de 8 o 10 años. Pero que en nuestra gestión no logramos hacer la ley en virtud de que estábamos esperando que se conociese primero la ley o el anteproyecto de ley de la Ley de Seguridad y Defensa como una sombrilla que pudiera abarcar no solamente la parte de inteligencia, sino también lo que es la parte de seguridad y defensa. Y por esa razón esperábamos que esa ley se conociera, que está todavía en el Congreso y ha fallado varias veces en conocerse, pero que a pesar de eso entendemos que es necesaria. Algunos puntos fueron agregados y eso facilitó su aprobación por el Senado. Por ejemplo, al artículo 11, que obligaría a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas naturales a entregar informaciones de sus bases de datos. Le fueron agregados 4 párrafos que facilitaron la aprobación del proyecto de ley impulsado desde el año 2022 por el Poder Ejecutivo. Los nuevos párrafos rezan. Párrafo 1. La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, podrá disponer y hacer uso de medios y actividades encubiertas, pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de su expedición las identidades, matrículas y permisos reservados que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus actuaciones. Párrafo 2. Las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones. La Constitución de la República reserva las fuentes noticiosas para que los medios de comunicación, los periodistas en ejercicio pueden obtener informaciones y no divulgar sus fuentes. Pero el texto que ha llegado a la Cámara de Diputados dice que la Dirección Nacional de Inteligencia puede requerir las informaciones tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas.
Y justamente en la parte privada, personas e instituciones privadas deberían darle informaciones con tan solo el DNI requerirlo. Eso es violatorio de la Constitución, que establece que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes. Párrafo 3. La Unidad de Análisis Financiero entregará la información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia según lo establecido en ese artículo y de conformidad con la ley. Párrafo 4. Las informaciones que se deben entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia según lo establecido en ese artículo se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República. Estos aspectos pues ponen en peligro libertades públicas fundamentales en toda democracia y evidentemente deben ser rechazados por la Cámara de Diputados, sin mencionar pues la violación de la disposición que consagra en dicho proyecto que esa institución del DNI y su director solamente deben rendirle cuenta al presidente de la República cuando nuestra Carta Magna, dentro de las atribuciones del Congreso, de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría, pues encargan dicha obligación a esos órganos constitucionales, no al Poder Ejecutivo. El proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, cuya propuesta obligaría a la banca a entregar informaciones sensibles de los ciudadanos a la nueva DNI, también ha causado controversias entre legisladores de diferentes bancadas, algunos de los cuales han criticado el posible atentado que causaría la revelación de información financiera privada. También se obliga a las instituciones financieras como instituciones privadas a revelar, a darle las informaciones que reclame la Dirección Nacional de Inteligencia. Para algunos legisladores, sugieren que la pieza que ya fue aprobada por el Senado sea revisada tras entender que perjudica al sistema financiero y a los usuarios. Los congresistas consideran que el proyecto que permite al DNI tener acceso a informaciones sensibles de los ciudadanos solo debe aplicarse en casos especiales, cuando se trate de casos de narcotráfico, lavado de activos, así como de otros delitos mayores, y que se haga mediante la autorización de un juez. Porque la gente pues que quiere mantener la privacidad de sus cosas, de sus bienes, pues entonces no iría a la banca, y eso sería desastroso para la economía del país. El punto detonante de la pieza aprobada por los senadores tiene que ver con las prerrogativas que les serían facultadas al DNI sobre datos muy personales del ciudadano, y al parecer encontrará rechazo de los diputados. Algunos entienden que solo si un juez lo considere necesario por acciones específicas se puede acceder a datos muy personales del ciudadano. Ya en ese caso es distinto, ¿verdad? Porque existe ya una sentencia judicial y como en todos los países del mundo, pues ahí se estila que sí, pues la entidad bancaria pueda suministrar algún tipo de información. Pero de ahí a que de manera libre tus datos personales, que hay millones de datos en la banca nacional, puedan estar a disposición de cualquier estamento gubernamental sin ningún tipo de candado, entonces es muy peligroso para la estabilidad del sistema bancario y para la democracia dominicana. El dilema lo crea el artículo 11 en la ley, que establece que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a las que se produzcan mediante el uso de tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones. El Colegio de Abogados de la República Dominicana considera que el proyecto de ley de creación de la Dirección Nacional de Investigación contraviene aspectos fundamentales de nuestra Constitución porque vulnera los derechos del ciudadano, muy específicamente en lo relativo a los artículos 10 y 20 del mismo,
que obligan a los entes privados, incluyendo a los bancos, a los abogados, a los periodistas, a entregar todas las informaciones que se les requiera bajo pena de hasta 2 años de cárcel en violación de lo que es la protección constitucional del derecho de defensa, del secreto profesional del abogado, de la cláusula de conciencia del periodista que lo obliga a proteger su fuente y en el caso de los bancos del secreto bancario sin una orden judicial ni siquiera una solicitud formal del Ministerio Público. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Desde su origen, las funciones del DNI han sido las de realizar investigaciones relacionadas con amenazas a la soberanía nacional, planear la búsqueda, colección y procesamiento de información en apoyo a las investigaciones concernientes a los aspectos políticos, económicos, sociales, crimen organizado, ingreso y actividades de extranjeros, a fin de detectar a tiempo cualquier atentado contra la seguridad nacional. Hay que entender que la ley también del DNI es una ley del año del 78, la transición del presidente Balaguer al presidente Antonio Guzmán Fernández, y que la misma solamente tenía 6 o 7 artículos, 1,5 páginas, y que requería actualizarla de tal manera que podamos tener una herramienta legislativa que se adecuara a los momentos actuales, en virtud de que el DNI, yo he sido director del DNI en 3 ocasiones, y el DNI actualmente es gigantesco relativamente con aquel DNI de los años 70, porque las amenazas, como ustedes entenderán, han ido variando y han ido ampliándose lo que es la cobertura, así como también las responsabilidades de una organización como de inteligencia como es el DNI. Entidades de intermediación financiera enviaron un documento a la Cámara de Diputados con algunas recomendaciones para contemplarse en la iniciativa legal, donde advierten que la pieza, tal como está planteada, podría ocasionar perjuicios al sistema financiero, lesionando derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos en el país. Entregar datos a las instituciones públicas y privadas de la base de datos es contra la ley y contra la confidencialidad y el secreto bancario de la ley actual y de la Constitución de la República. La entrega de informaciones sensibles de los ciudadanos a lo que sería la nueva Dirección Nacional de Inteligencia se mantiene como el tema de preocupación entre los sectores del sistema financiero, quienes advierten sobre eventuales prejuicios. Las observaciones del sector se elevaron a través de la Asociación Nacional de Bancos Múltiples de la República Dominicana tras la aprobación de la iniciativa en el Senado de la República y su paso a la Cámara de Diputados para su sanción. Es bueno destacar que existen herramientas para perseguir el lavado y la corrupción, que existe un secreto bancario, pero se detiene cuando una persona es investigada. Primero se debe de abrir un expediente y solicitarle al Banco Central o a las organizaciones pertinentes que se le desbloquee el derecho que tiene esa persona a que exista un secreto bancario. Pero no se puede dejar abierto. Y este proyecto lo que hace es que deja abierto a que cualquier ciudadano vengan y le violen su privacidad. ¿Y qué pasa con esto? Esto se puede prestar hasta soborno. Ojo con esto, ojo con esto. Este proyecto se puede prestar hasta soborno y sabemos el sistema de justicia débil que nosotros tenemos y que en él existen todo tipo de personas. Así que vamos a hacer un proyecto que no perjudique al ser humano.
En una comunicación remitida el pasado 15 de febrero, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la presidenta ejecutiva de la ABAP, Rosana Ruiz, si bien resalta los aportes del proyecto, no dejó de manifestar su perjuicio. Precisó que existen disposiciones en la pieza que deben ser revisadas con detenimiento a fin de adecuarlas a una redacción destinada a salvaguardar la armonía legislativa y a procurar una aplicación efectiva y razonable. Esto así que, de permanecer la redacción actual, podría ocasionar significativos perjuicios al sistema financiero, lesionando además derechos fundamentales y constitucionales protegidos en el país. La entidad se refiere al artículo 11 de la propuesta legislativa que obligaría a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas naturales a entregar informaciones de sus bases de datos, aunque con la salvedad de que se haría con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República. Solo si los jueces ordenan la entrega puede hacerse, pero podría hacerse si los fiscales no abusen en la solicitud de tal cosa. ¿Por qué? Ya que se podría prestar al chantaje en contra de muchos usuarios bancarios. En este punto, la Asociación de Bancos enfatizó a la Cámara de Diputados que la Ley Monetaria y Financiera establece en su artículo 56 a capítulo B la colaboración de información de las entidades de intermediación financiera bajo la obligación de la confidencialidad, creando un esquema especial de tramitación. Destacó que, conforme a la legislación, las informaciones se pueden solicitar de manera directa, sin autorización judicial previa o a través de la Superintendencia de Bancos o de Valores, debiendo ser respondidas en un plazo no mayor a 10 días laborables. El Ministerio Público en algún modo tiene que tener acceso a la información financiera de personas en caso de que se justifique y que se cumpla con el procedimiento que establece la ley. Los organismos de inteligencia tienen que tener los datos donde sea que estén para ver de dónde salen los recursos. Además de los tribunales, podrán ordenar la entrega de la información bancaria o financiera que resulte necesaria en el conocimiento de los casos de cualquier naturaleza. De igual modo, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá requerir información de manera directa de las entidades de intermediación financiera o a los participantes del mercado de valores a través de la Superintendencia de Valores, según corresponda. Aclaramos que esta modulación persigue eliminar cualquier distorsión o riesgo que pueda surgir del acceso indiscriminado de la información, de manera que los requerimientos sobre información que manejen las entidades de intermediación financiera siempre agoten una misma vía, tengan un único sujeto ya determinado y una profundidad específica aduce. La regulación de las intermediaciones financieras le corresponde a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Mercados de Valores. Atentaría toda esa información, si fuese aprobada así, contra la Constitución de la República, contra la ley, contra los derechos humanos, contra la confidencialidad que debe tener cada persona, su intimidad, derecho a la intimidad consagrado en la Constitución de la República y la confidencialidad de la ley, exceptuando lo que establece la ley 155-17 de la ley de lavado de activos. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. La Sociedad Dominicana de Diarios hizo algunas observaciones sobre la obligatoriedad que impone el proyecto a que todas las instituciones públicas y privadas o personas naturales deben obtemperar a los pedidos de informaciones del nuevo DNI y precisa que en la misma se observa, aunque de manera sutil, una tendencia sobrereguladora. El proyecto de ley
De 37 artículos, tiene algunos aspectos considerados violatorios a la Constitución, como es el artículo 26, que trata sobre las sanciones. Dicho artículo precisa que quien oculta informaciones requeridas por el organismo sobre las cuales tengan datos o conocimiento serán sancionados con prisión o multa, lo cual es contradictorio a lo establecido por la Carta Magna en lo que respecta a la libertad de expresión e información. Sectores militares consultados sobre este proyecto de ley se muestran sorprendidos de que el Poder Ejecutivo quiere eliminar los organismos de inteligencia de las diferentes dependencias militares y policiales, como son J2 del Ejército, M2 de la Armada, A2 de la Fuerza Aérea, el G2 y C5 del Ministerio de Defensa y el Servicio Secreto de la Policía, que de aprobarse el proyecto se regirían únicamente bajo la Dirección Nacional de Investigación. Hay que entender que la inteligencia militar, la inteligencia policial, la inteligencia delincuencial es totalmente paralela a la inteligencia estratégica, que es la que maneja el Departamento Nacional de Investigaciones y que, según esta ley, que se llamaría Dirección Nacional de Inteligencia. Naturalmente, cuando tiene que ver con aspectos de seguridad nacional, toda la dependencia, y eso se ha llevado a cabo siempre, toda la dependencia de inteligencia nacionales, cuando hay situaciones de crisis o de seguridad nacional, el DNI coordina con todas las agencias de inteligencia para poder tener hegemonía sobre un objetivo común y poder tener resultados que sean mucho más fructíferos para la toma de decisiones de un presidente en un momento determinado. Creo que el DNI debe ser para investigar los asuntos del gobierno central y de sus instituciones. Para los demás está la Procuraduría General de la República. Los servicios de seguridad del Estado y el DNI para el Estado, pero no para el sector privado. Desde la dictadura de Trujillo, con el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, los servicios de inteligencia han sido un dolor de cabeza para la sociedad por una serie de incursiones que implican violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, desde el gobierno afirman que la norma vendría a regular esas actividades. Ojalá todo el mundo quiera venir a discutir eso aquí al Congreso cuando se esté en vista pública, porque será un proyecto que indudablemente traerá que se lleve a cabo vista pública. Según Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Inteligencia ejercería sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales. Respetaría así las atribuciones constitucionales y legales de otros órganos del Estado, bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. Peralta justificó que la pieza legal se ajusta a los requerimientos del artículo 261 de la Constitución de la República, que dispone que el sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley. Conforme al proyecto sometido, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto a los derechos fundamentales, respetando las atribuciones constitucionales y legales de otros órganos del Estado. A mí me parece que este proyecto será modificado en la Cámara de Diputados y que se trabajará para que esté acorde con el texto de la Constitución de la República, porque el artículo 11 y el artículo 21 notoriamente violan la Constitución y violan también tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de la persona. El proyecto de ley, que ha tenido varios tropiezos tanto en el Congreso como fuera de allí, ya agotó una legislatura y fue retomado nuevamente y aprobado en primera lectura en el Senado. No queda claro ante los ojos de los ciudadanos que desean leyes que no atenten contra su privacidad e integridad, y crea controversia entre especialistas en la materia que aseguran este atenta contra la Constitución de la República Dominicana.